Buenas noches, mi nombre es Javier Fierro, estoy en el curso del ingeniero Solís. Para esta ocasión se nos ha pedido realizar el análisis del voltaje en un circuito RLC sin fuente. Bien, entonces para esta ocasión tenemos obviamente inductor, resistencia y capacitor en paralelo. Aparte, obviamente sabemos que el voltaje por el inductor va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y asimismo la corriente en el capacitor es la capacitancia por el voltaje con respecto al tiempo. Bien, entonces comenzando el análisis, sabemos que las corrientes que pasan por cada uno de los ramales, y aquí podemos hacer un nodo. Sabemos que la corriente por el inductor más la corriente por la resistencia y más la corriente por la capacitancia van a ser igual a 0. Entonces tenemos I de inductor, I de resistencia, I de capacitor igual a 0. Entonces, como tenemos acá que el voltaje es igual a la inductancia por la corriente sobre el dt, simplemente despejamos la corriente y la expresamos en términos obviamente del voltaje. Entonces nos queda 1 sobre inductancia integral de Vt a dt más el voltaje más la corriente que pasa por la resistencia, que es el voltaje sobre la resistencia, más la corriente del capacitor, que es la capacitancia, por dV a dt, y todo esto igual a 0. Entonces, como aquí yo tengo una ecuación íntegro diferencial, yo lo que quiero es deshacerme de esta integral. Lo que puedo hacer ahí es derivar toda la ecuación, o sea, multiplicarla por un d a dt. Entonces así nos queda multiplicamos el d a dt por la integral, se nos va la integral y nos queda solo b sobre l más dv sobre r y sobre dt más d a dt por una otra derivada que ya está aquí. Nos quedaría la derivada del voltaje de segundo orden sobre el dt al cuadrado y por la capacitancia al cuadrado. Entonces, ordenando, nos queda capacitancia por la derivada de segundo orden del voltaje más 1 sobre r derivada sobre el dt más b sobre l igual a 0. Entonces, como yo aquí tengo capacitancia, para deshacerme de esa capacitancia multiplico todo por 1 sobre c. Entonces, multiplicando todo eso nos queda, y ahora sí ya nos queda libre la derivada de segundo orden, y nos queda 1 sobre rc multiplicado por el dv a dt más b sobre lc, y todo esto igual a 0. Entonces, esto es un caso simple de ecuaciones diferenciales de segundo orden, y como nosotros ya sabemos, la respuesta sería b igual a una constante a1 por e a la menos s1 de t más otra constante a2 e a la menos s2 de t. Entonces, para nosotros encontrar esos valores de S1 y S2, podemos aplicar la ecuación cuadrática, que en este caso llamaremos x igual a menos b más menos b cuadrada menos 4c sobre a, y todo esto raíz, como ya la sabemos. En este caso a es igual a 1, que es el que está al lado de la cuadrática, b es igual a 1 sobre rc, que está al lado del dv a dt, y c es 1 sobre lc. Entonces, ya en este caso ya no lo llamamos x, sino que la llamamos s. S obviamente de 1 y de 2, ya que esto es un más menos. Ok, entonces, aparte sabemos que alfa es igual a 1 sobre 2rc y omega es igual a 1 sobre raíz de lc. Entonces, resolviendo esto de aquí, nos queda que el s de 1 y de 2 va a ser igual a menos 1 sobre 2rc más menos raíz de 1 sobre 2rc al cuadrado menos 1 sobre lc.
Entonces, ya teniendo esto aquí, podemos reemplazar con alfa y con omega, que S1 es igual a menos alfa más esto acá, y S2 va a ser menos alfa menos lo demás. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos ir a un ejemplo. Tenemos aquí resistencia, inductor y capacitor en paralelo. En la resistencia tenemos 6 ohmios, en el inductor tenemos 7 henrios y en el capacitor tenemos 1 sobre 42 faradios. Acordándonos del alfa y del omega que ya deducimos en la parte anterior, y aparte los valores de S, 1 y 2, y obviamente teniendo los valores de alfa y de omega. Y nos dan como condiciones iniciales que B en el tiempo 0 es igual a 0 y la corriente en el inductor que pasa por el inductor en el tiempo 0 es igual a 10 amperios. Entonces ponemos aquí 10 amperios. Entonces, lo que primero podemos comenzar a hacer es sacar los valores de alfa y de omega. Entonces, alfa sería 1 sobre 2 RC, C, y esto sería igual a 1 sobre 2 por 6 y por 1 sobre 42, que esto me viene a dar 1 sobre 2 por 6 por 1 sobre 42. Esto me da igual a 3.5. Ahora saquemos el valor de omega. Omega sería 1 sobre raíz de 7 henrios por la capacitancia, que es 1 sobre 42. Sacamos el valor, nos queda 1 sobre 7 raíz de 7 por 1 sobre 42, y esto nos queda 2.44. 2.44. Ok, entonces ya tenemos los valores de omega y de alfa. Entonces, una vez teniendo esos valores, ya podemos sacar cada valor de S para así poder llenar nuestra ecuación característica del voltaje, que es A1 E a la menos S1 de T más A2 E a la menos S2 de T. Entonces S1 sería menos 3.5 más 3.5 al cuadrado menos 2.44 al cuadrado, todo esto raíz. S2 sería menos 3.5 menos 3.5 al cuadrado menos 2.44 al cuadrado, y todo esto raíz. Entonces en S1 nos da menos 1 y en S2 nos da menos 6. Entonces nuestra ecuación del voltaje nos queda A1 E a la T. En este caso, aquí estas son más y más. Entonces nos queda menos T, ya que S1 es menos 1, más A2 E a la menos 6 T.
Ok, entonces una vez teniendo eso, ya podemos sacar. Ahora, lo único que nos falta hacer es sacar los valores de A1 y A2. Para hacer eso nos vamos a nuestras condiciones iniciales. Nos dice que B en B de 0 es igual a 0. Entonces evaluamos. Para B0 es igual a 0. Entonces 0 es igual a A1 e a la 0 más A2 e a la 0. Entonces tenemos que A1 más A2 es igual a 0. Aquí tenemos nuestra primera ecuación para así plantear un sistema de ecuaciones. Ahora nos dice que la corriente por el inductor en el tiempo 0 es de 10 amperios. Es de 10 amperios. Ahora, lo que nosotros no tenemos una ecuación directa del voltaje a través del inductor porque no tenemos fuente. Entonces lo que podemos decir que como al tiempo 0 el voltaje es 0, decimos que como el voltaje a través del resistor es 0, aquí la corriente que pasa por el resistor es 0 amperios. Y la corriente, entonces, la corriente que pasa en el tiempo 0 por todo este ramal sería los 10 amperios pasan aquí mismo por el inductor y pasan también aquí por el capacitor. 10 amperios. Ok. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. Como si tenemos una fórmula que I del capacitor es igual a la capacitancia por dVA dt, ¿sí? Entonces, despejamos el dVA dt, que es lo que me interesa, sobre C igual a dV a dt. Entonces ya sé que que la corriente en el capacitor en el tiempo 0 son los 10 amperios. Entonces es 10 sobre la capacitancia, que es 1 sobre 42, y esto es igual al dV a dt. Entonces eso de ahí va a ser igual a 420. Esto es igual a 420 voltios. Entonces nuestra segunda ecuación va a ser que asimismo al tiempo 0, en vez de 0 tengo 240. Entonces tengo 240 igual a 1 más no. Tengo aquí allá. En este caso aquí tendría que derivar lo que es el voltaje. Entonces dVA dt es igual a menos a 1 e a la menos t más, no, menos 6 a 2 e a la menos 6t. Entonces ahora sí, esto lo evalúo en t igual 0. Entonces nos queda menos a 1 menos 6 a 2. Bien, entonces una vez teniendo ya planteadas mis dos ecuaciones, me queda que A1 es igual a 84 y A2 es igual a menos 84.
Bien, entonces ahora sí ya puedo plantear mi ecuación final, que va a ser voltaje función del tiempo va a ser igual a 84 y a la menos t menos 84 y a la menos 6t. Y esta es mi ecuación final. Ahora, ¿cómo sabemos si es un sistema amortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado? Vemos los valores de alfa y de omega. Alfa nos da 3.5 y omega nos da 2.44. Entonces tenemos la condición que si alfa es menor a omega, es un sistema sobre amortiguado. Ok, y si omega este es no, aquí estoy mal, este es subamortiguado, y si omega es mayor a alfa es sobre amortiguado. Entonces en este caso vamos a, como en este caso omega es mayor, no, en este caso aquí es que omega, que alfa sea mayor a omega. Entonces en este caso aquí vamos a tener un sistema sobreamortiguado.